Por eso les digo que estoy dormido todavía, ¿verdad? Sí, déjenme cerrar todo esto. Ahí está. Otra vez, sí, de lo que me preguntabas, ¿tú construiste esta cubierta, esta familia de los AN, por decir algo? Ahora estoy presentando, ¿verdad? Ujú. Es una familia de abiertos, suponte que tú los tomaste abiertos, y para esta familia en particular tú construiste una, tomaste uno y mostraste que eso es una subcubierta abierta de estos que sigue cubriendo a este cuate. Bueno, ahí está bien, Ajá, ¿no? sí. Pero si tú construyes, hablas de este conjunto, esta familia de abiertos, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, no escuché el camión de la basura. Aquí si se dan cuenta, tenemos de 0 a 1 menos 1 entre n, cada vez le quitan menos al 1, entonces los conjuntos van siendo así, ¿verdad? Probablemente este se cierra a un medio, luego se va a cerrar a 2 tercios, y luego a 3 cuartos, y así, ¿no? Se van ampliando, están como anidados estos intervalos, y van creciendo. Para que tú puedas cubrir el conjunto, pues tienes que considerar la n lo suficientemente grande como para que sigas teniendo al elemento que tú quieres, ¿no? Entonces, finalmente se puede probar que la unión de todos estos intervalos abiertos es el 0,1 y que no existe una cubierta finita de esta cubierta infinita que generamos que siga cubriendo al conjunto 0,1. O sea, por eso este cuate no es compacto. Y esto sería la prueba de que el conjunto no es compacto, de que el 0,1 no es compacto, 0,1 abierto. Vía la definición, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Ujú. Sí, o sea, es como que es más del truco para encontrar que, bueno, para demostrar que no es compacto, como que con que encuentres algo que esté anidado siempre, pues ya fue. Ajá, sí, y es como lo que está en el fondo del asunto, ¿verdad? Es el meollo del asunto, eso de los abiertos. Como que el cerrado sí te permite construir la cubierta finita. Y Ahora que más esté tengo una acotado duda. también, ¿verdad? Porque si se va al infinito, pues es... Sí, Si yo nada más tuviera el conjunto, o sea, que mi unión de de la unión de k igual a 1 hasta n, de los a n es igual a 0,1, eso puede decir que es igual como la unión, bueno, no unión, nada más unión del 0,1, ¿no? a ver, no entendí. ¿Cómo? Sí, si mi único elemento de la unión es el 0,1, entonces podría escribirlo como unión 0,1, ¿no? Mm, ujú, ujú, ujú. O O sea, sea, si como que, tienes una familia de un solo elemento. ajá, lo puedo escribir como unión nada más de ese elemento. Ah, sí, 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 sí. Sí, Y eso no sería como que sí, por porque definición no se el... podría. Ajá. Sí, el símbolo funciona para cualquier familia no vacía, ¿verdad? De índices. Entonces, tú puedes ahí, este, pues sí, ya puedes decir que tienes una familia de elementos ahí tales que y está en un conjunto de índices, ¿verdad? Pero si resulta que tu conjunto de índices es solamente el uno, o sea, desde el hecho de que puedes escribir esto, tú puedes hablar de la unión de los AIs así, o a veces hay gente que incluso te pone unión de F, de todos los elementos que tengas ahí en esa familia. Sí se vale. Pero si lo definimos con un solo elemento y como que ya no se podría, ya no podrías compararlo con el 0,1, ¿sí? Para que hables de una cubierta del 0,1, el único elemento tiene que ser el 0,1 o algún conjunto más grande, abierto. Porque si, es que si tenemos esa unión,
sería tomar o sea, serían las X que pertenecen a uno o al otro, ¿no? O sea, Ujú, los exacto. del intervalo serían las X que pertenecen al cero, las X que pertenecen al uno, las X que pertenecen al 2. Igual no hay ciertas del cero o los que están entre cero y uno. Es que están entre cero y uno. Ajá. Pero pues, ¿quién Sí, y pertenece al uno? siempre quieres que esto suceda, ¿no? Ajá, Em, pero es que, ¿quién pertenece al uno? ¿Quién puedo decir que es elemento de uno? ¿Cómo como de uno? De a uno, ¿no? No, porque la unión de ese intervalo sería las X que están adentro, que pertenecen a los de adentro. Ah, sí, 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 pero de todas las familias. Híjole, no sé, creo que no te estoy cachando la idea, ¿eh? ¿Es para hacer alguna prueba o tienes alguna cosa ahí en mente? Es que sobre todo para probar que es el único, es que quería ver si con ese único conjunto podía cubrir, pero es que porque como es un único conjunto, la definición de unión me hace tomarme los elementos de adentro del conjunto y no el conjunto en sí. No, sí, Entonces, de hecho, si tienes un solo elemento, la unión de los AIs vuelve a ser el A1. Porque lo que hace la unión es como, digamos, destapar todos los conjuntos y juntar todo lo que tienen adentro. Entonces, mm, si tú unes si tú consideras la unión de un conjunto, y solo tienes un conjunto, entonces la unión vuelve a ser el mismo conjunto. O sea, si tu fam- es que estamos trabajando como en dos estadios, ¿no? Uno es la familia, los elementos que tiene un conjunto A. Bueno, si piensas en dos conjuntos, tienes A y B, y esto te construye un tercer conjunto que tiene como elementos todos los que estaban allá dentro de esos dos. no, pero si yo tengo un conjunto y le saco su unión, ¿no es el mismo? Sí tiene que ser el mismo. Em, Pues, si yo tuviera un conjunto que fuera S, que es igual al vacío, coma unitario del vacío, su unión es el unitario del vacío. bueno, son dos. Sí, o sea, es un tercero que bien puede ser igual a estos dos, porque eso sí pasa siempre y cuando uno esté metido en el otro. A ver, me da un minutito y ya vuelvo, ¿eh? No tardo.
Listo, chicos, disculpen, es que luego se escucha mucho ruido por acá cuando llega este camioncillo y ya de plano no los escucho. Muy bien, sí, híjole, tienes por allí Israel, ¿verdad? Sí, Si tienes por ahí el problema o lo que estás intentando, a lo mejor podemos, podemos seguir un poquito con más detenimiento los argumentos que quieres construir. ¿Estás resolviendo algún problema? ¿Estás pensando en algún resultado? ves que mi resultado, ves que, es que sobre todo me estoy yendo también por el axioma de unión. Y es lo que me estaba dando un poco de contradicción, nada más que me faltaría escribirlo completo. Ok, pues si gusta, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque em, cuando uno observa a otra, bueno, uno de profesor, ¿verdad? Observa a uno de sus alumnos escribir algo, argumentar algo, uno más o menos puede seguir lo que está pensando y a veces uno, pues puede ver dónde está el detalle, ¿verdad? ¿Dónde está la confusión? Y ahí te pueden ayudar un poquito más. Ok, si quieres, a lo mejor lo escribo y se lo mando por Telegram. Ándale y lo checamos, ¿sale? Sí. Bueno, ya somos más, ¿verdad? Ya somos un poquito más. Muy bien. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre los límites. A mí me gustaría que tratáramos el concepto de límite de una manera un poquito más intuitiva. eh, Concepto de límite. Y ojalá con lo que yo les vaya platicando vaya saltando la liebre por ahí en algunas cosas que a ustedes no les hayan quedado claras o o me digan si la discusión tiene que ver con lo que han estado viendo con Alberto y con Ulises. ¿Ya vieron algunas cosas con Ulises sobre límites? Nada más con Sí, Alberto. no, ¿Mm? con Ulises No, también. sí, ya vimos Ah, ok. más ejercicios de límites, más que demostraciones de límites. Ah, muy bien, ok, qué bueno. Sí, porque eso también es importante que podamos calcular cosas, ¿no? Bueno, en el concepto de límite, uno normalmente está trabajando con este símbolo, ¿verdad? Con el límite de una función cuando x tiende a cierto valor específico, ¿verdad? Ahí estamos pensando que toda la imagen que normalmente viene a nuestra mente en esta situación es que la x es un valor, es un número real que nosotros estamos metiendo a la función y el límite lo estamos analizando, pero en las alturas, ¿verdad? No sé si ya han visto ese tipo de cosas, eso ya queda claro. ¿Cómo? Ujú. Mm, Sí, o sea ¿lo que puedes? sí, que el límite se calcula sobre la función, ¿verdad? Ah, sí. Ujú. Sí, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner de otro color ahí. Yo luego soy muy visual y me gusta mucho ver los dibujitos, por eso espero que les ayude. Eh, Uno imagina las cosas como para hacerse una idea de esta forma, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerlo mejor así. Ándale, eso está más mono. Y... Ajá. Bueno, no, así, está bien. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de la X, nosotros pensamos que la X se va acercando, ¿verdad? Para saber qué sucede ahí en la función, cuando X se acerca a A, eso es como lo más preciso que se podría decir, pues nosotros vamos acercando la X a la A y vemos qué pasa con estas alturas. O sea, cuando hablamos de f de X estamos pensando en estas alturas azules, ¿verdad? Bueno.
Entonces resulta que para que podamos analizar el concepto de límite hay varios detallitos que analizar. Si estamos hablando del límite de cuando nos acercamos con valores de x menores a, entonces tenemos que hablar del límite de la función cuando x tiende a, pero por la izquierda y luego viene ese simbolito, ¿no? Y lo mismo de este lado, el límite de la función cuando x tiende a, pero por la derecha. Para empezar a manejar estos conceptos, este simbolismo, pues requiere de cierta madurez, ¿verdad? Hay que madurar ahí la idea para que nosotros podamos estarlo usando todo el tiempo. Bueno, son cosas diferentes. Entonces, cuando esto tiene sentido, en términos de epsilon deltas, que ustedes por ahí ya lo vieron, ahorita voy a escribir la definición, nosotros decimos que tenemos un límite por la izquierda. Si esto tiene sentido, decimos que hay un límite por la derecha. Entonces, vamos a decir, y esta es como la primera observación, que el límite de la función, cuando x tiende a un valor, existe, es un valor L, sí, solo sí. Estos dos límites coinciden. Los dos existen, los dos tienen sentido y coinciden, ¿verdad? En algunas ocasiones, dependiendo de la función, del dominio y todo eso, no va a existir alguno de estos dos, pero bueno, el que no exista no contradice el hecho de que el límite exista. Resulta que el límite en general va a ser o el límite por la izquierda o el límite por la derecha, siempre y cuando exista uno y el otro no tenga sentido. O sea, pensemos en situaciones en donde, en un círculo, por ejemplo, un medio círculo, la gráfica de un medio círculo, si yo estoy pensando en y igual a 25 menos x cuadrada, que es medio círculo, ¿verdad? Centrado en el origen, las alturas están dadas por la y, entonces si yo quiero calcular el límite de esta función, cuando x tiende a 5 por la izquierda, pues sí voy a decir que es 0. Por la derecha no tiene sentido, ¿verdad? Pero resulta que el límite pues va a ser entonces este mismo. ¿Sale? La idea es que en general nosotros vamos a hablar del límite cuando las alturas se van acercando a una altura en específico y resulta que esa es como nuestra referencia. ¿Sale? Los dos tendrían que coincidir o al menos la no existencia de uno no tendría por qué contradecir el hecho de que haya algún límite, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cosa, ese es el valor L. El valor L es de una naturaleza diferente. Perdón, ¿había alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué por la derecha no existiría? O sea, bueno, sería 0 en el caso del semicírculo. Aquí por la izquierda es 0. Eso sí queda claro, ¿verdad? No, de hecho eso es lo que me Esa es la quedó duda. duda. Ujú. Ok, ahorita voy a hacer muchos ejemplos, espero, ¿verdad? Sí, si nosotros vamos moviendo la X del de izquierda a derecha, entonces las alturas, si yo meto la X aquí, si X vale 0, por ejemplo, esto vale 5. Ah, bueno, entonces estoy hablando de la altura 5 por acá, ¿no? Si X vale 4, vale 1, por ejemplo, aquí tengo 25 menos 1, son 24, tendría la raíz de 24. Si X vale 2, etcétera, ¿verdad? Estas alturas van bajando en la medida en que la X se va acercando al 5. De hecho, aquí debería haber puesto 5. Ahorita platico más ejemplos y funciones especiales para que ustedes lo vayan más o menos visualizando. Entonces, me voy moviendo con alturas y cuando digo que el límite de la función, cuando x tiende a 5 por la izquierda, cuando me voy moviendo por la izquierda es 0, quiere decir que eventualmente las alturas se van haciendo cada vez más pequeñas y la tendencia es que lleguen a ser 0. ¿Sí me explico en ese? Ah, ok. Ujú, sí. Sí, ¿verdad? Aquí no hay límite por la derecha porque los valores de la derecha, los que están después del 5, ya no tienen sentido para la función.
ya no son parte del dominio. Si yo tomo un 7, por ejemplo, pues entonces 25 menos 49, pues ya me va a dar un negativo, ¿no? Ya la raíz ya no es real. Entonces, esta situación no contradice el hecho que el límite exista. En este caso, el límite de la función cuando x tiende a 5 es únicamente el límite por la izquierda. Más bien a eso me refiero. ¿Sí se entiende eso? Sí, gracias. Muy bien, sí, de nada. Bueno, pero la cosa es que en general vamos a pensar que el límite es un número. Fíjense, es un número. Por eso a veces cuando la gente les pone ahí infinito, no es muy preciso que digamos, ¿verdad? Porque infinito no es un número. Cuando una función va creciendo demasiado, cuando la x se acerca a algún valor, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pues definitivamente decimos que el límite no existe, ¿sale? Porque no puedo yo proporcionar este número. Pero bueno, eso es una cosa. L, en este caso, yo como lo estoy pensando, yo estoy pensando en L como en esta altura de color rojo, ¿sale? Ahora, una cosa es el límite por la izquierda, otra por la derecha, otra cosa es el límite, y una tercera, y una cuarta cosa más bien, observación, f de a es distinto, o sea, conceptualmente hablando, ¿verdad? A este límite, que lo podemos representar con una L cuando existe, y conceptualmente también es distinto a esto. Son 4 números distintos. Eso sí queda claro. Sí. Sí. En algunas ocasiones, f de a no está definido, ¿verdad? Y a veces cuesta un poquito de trabajo ver la diferencia entre esos 4 valores, porque nos tienen muy mal acostumbrados en el bachillerato, ¿verdad? En el bachillerato nos preguntaban, cuál es el límite de x más 5, ¿no? Cuando x tiende a 4 y nosotros decíamos, pues es 9 y se acabó, ¿no? Cuando teníamos alguna situación como esa, ¿vale? Y pues nosotros si hacíamos algún dibujito, pues veíamos que en el plano cartesiano esta situación era, ¿cómo se dibuja x más 5? Así, ¿verdad? Bueno, déjenme dibujarlo así porque ya no me alcanzó ahí el espacio. La cosa es que ustedes estaban aquí en el 4, se acercan por la izquierda, ok, veo que me voy a acercar al 9. Se acercan por la derecha, es 9. El límite, entonces 9. Y el valor de la función en el 4 es 9, ¿no? O sea, resulta que aquí en estos ejemplos, pues nos decían que las 4 cosas eran lo mismo. Bueno, no estaban tan errados, el detalle es que ustedes creo que acaban de verlo, cuando límite de f de x, cuando x tiende a existe, al decir esta frasecita yo ya estoy diciendo que L es el límite por la derecha y por la izquierda. Cuando este vato existe, o sea, estos dos existen también y son iguales, o al menos uno no lo contradice, ¿verdad? Cuando esto existe y es igual a algún valor, y es además igual a f de a, aquí también estoy diciendo que existe f de a, entonces f es continua.
en A. O sea, cuando todo coincide, que es el caso más mono, ¿verdad? El caso más lindo, quiere decir que la función es continua ahí en ese punto. Entonces, en resumidas cuentas, cuando calculábamos límites en el bachillerato, pues era porque nos ponían casi, por lo regular, puras funciones que eran continuas. Perdón, había una pregunta. ¿Me escribieron en el chat? Sí, adelante, Israel. ¿Sí me escucha? Ay, Creo que por ahí tienes abierto tu micrófono en ¿sí me dos escucha? dispositivos. Sí, Ah, ¿qué significa exactamente que digamos que los límites son iguales? eso, que son dos números reales iguales. A ver, vamos a poner ejemplos. Aquí estoy volcando como la teoría general. Voy a hacer ejemplos donde todo esto es diferente, ¿vale? Mm, O sea, que el límite por la derecha y por la izquierda sean iguales, ¿se refiere más a la distancia o cómo? a las alturas. O sea que ok, ok, o sea que la altura del límite por la derecha es igual a la altura del límite por la izquierda. Ajá, exactamente. Si existe el límite de fx que tiende a... Ujú. Ok. Sí, lo estoy poniendo en términos muy generales. Definitivamente necesitamos poner ejemplos, ¿verdad? Porque si no, todo esto queda hueco. Sale. Entonces, ahí está. Lo que puse ahí son como comentarios de estas líneas de la izquierda. Bueno, entonces déjenme poner varios ejemplos. Ejemplo 1. Ay, Dios. Con este frío no quieren funcionar las manos, ¿verdad? Consideren ustedes, vamos a empezar a poner funciones raras. El concepto requiere que uno trabaje con funciones ahí medias feas. Déjenme pensar en... Sí, 25 menos x cuadrada, cuando la x es menor que 1. Déjenme ponerle 7 cuando la x es igual a 1. Y vamos a suponer que tenemos... ¿Qué será bonito? 2 menos x cuando x es mayor que 1. Sale. Yo creo que eso debe funcionar. ¿Han visto estas funciones escalonadas? Bueno, más bien definidas por trozos. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dibujar la gráfica. Nos vamos a tomar nuestro espacio. Ok, el punto de quiebre está en el 1. Aquí tengo yo mi cotorreo para x igual a 1. Y entonces, antes del 1 debo de poner 25 menos x cuadrada, que es una parábola. La gráfica entonces se va a ver en 1. Si evalúo en 1, fíjense cómo necesito evaluar en 1 para saber qué tan alto llega. 25 menos 1 son 24, ¿verdad? Entonces, me voy a ir probablemente muy allá arriba. Sube hasta el 25 la parábola y luego por acá va a bajar, ¿verdad? Ahí está mi gráfica de 25 menos x cuadrada antes del 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Muy bien. Y por aquí en el 7, no estoy siendo muy específico con mis escalas, ¿verdad? No se fijen. Más bien quiero que pongan atención en la forma de la gráfica. Dice que la función va a valer 7 siempre y cuando la x valga 1. Así simplemente un puntito. Y por otro lado, esto va a valer 2 menos x, o sea, es la gráfica de menos x, la recta menos x levantada 2 unidades. Y probablemente va a ser entonces, déjenme lo pongo acá, como que así, ¿no? Algo así la forma. Y aquí un agujerito.
Sería como de primero con 2 menos 2, ¿no? Sí, exacto. Se hace 0 en el 2. En uno va a valer 1 porque es 2 menos 1. ¿Sale? Aquí ya no les puse el valor del 25, ¿verdad? Digo del 24. Ahí está. Lo que ustedes están viendo es una gráfica de esta función. Bueno, es la gráfica de esa función. Y el detalle aquí es que ustedes tienen que poner estos agujeritos arriba y abajo, que significan intervalos abiertos, ¿verdad? La parte azul, digamos, el dominio de la parte azul, ¿cuál sería? Pues sería todo este intervalo con hasta el 1. O sea, el dominio, bueno, esta región más bien se refiere a menos infinito 1, abierto. La otra región de color rojo, el dominio de la regla de correspondencia de color rojo, pues también es desde el 1 hasta el infinito. Y pues aparte lo que sucede ahí en medio, ¿no? Y tenemos que hacerlo de esa manera si yo quiero darle un valor específico a la función en el 1, porque recuerden ustedes que las líneas verticales son como el criterio para saber si una gráfica corresponde a una función, porque entonces aquí el valor 1 se lo estoy asignando bueno, le estoy asignando el 7. Si yo si yo pusiera aquí, por ejemplo, menor o igual a 1, esto ya no sería función en el 1, porque estaría yo asignando dos valores distintos a un mismo valor de x. ¿Se acuerdan del concepto de función? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, es un ejemplo hecho muy a modo, ¿verdad? Tratamos ahí de ser didácticos con eso. Perdón. Y aquí se pueden ver precisamente la diferencia de los conceptos. Si yo pongo el límite, es más, lo voy a poner con azul. Ahí, si yo calculo el límite por la izquierda, el límite de esta función f, cuando x tiende al 1 por la izquierda, que ahí es donde me interesa el asunto, ¿verdad? Todo fuera del 1, pues las cosas son muy normales. Aquí el límite por la izquierda va a ser 24. El límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es 1. Y por otro lado, la función evaluada en 1 es 7. Y ahí se ve la diferencia entre las tres cosas. O sea, por eso también la importancia de la continuidad, ¿verdad? Exactamente. O sea, la continuidad, digamos, es la concreción de todos los conceptos. En la continuidad todo está junto, todo coincide. Aquí, por ejemplo, en esta situación, el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. ¿Sale? Y yo les No hablaba de ya porque bueno, estos tres límites son como distintos. estos dos. Ándele, Ah, es ok. buena. Sí, exacto. Porque ay, se me olvida que pongo la recta. Porque, exactamente, el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales. ¿Sale? O sea, este sí existe, es 24. Y este también, es 1. Pero como no son iguales, entonces no puedo decir que el límite exista ahí en el 1. ¿Y por qué no puedo decir que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es... Ah, cuando tiende a... Ah, ok. ¿Sí? Pues en este caso, más que el límite, o sea, si yo esos dos incluso son diferentes que f de 1. ¿Sí, no? Sería f de 1 igual a 7. Pues el f de 1 no está. Exacto, de hecho ni lo estás pelando. Aquí lo ponemos así, no lo pelamos. Si ustedes observan, en el argumento al decir que el límite no existe, ni siquiera estoy mencionando a este cuate. Y la verdad es que es porque esto no nos interesa para el límite. ¿Sí ven lo interesante?
No puedo yo hacer depender un límite de una cantidad que probablemente ni siquiera va a existir. O sea, el límite sí puede existir, aunque este vato no exista. ¿Sí ven lo interesante del concepto? Ujú. Muy bien. Y bueno, también hay que decir que estas alturas, ¿a dónde se van acercando estas alturas cuando yo voy moviendo la X a la derecha? Pues se van a ir acercando, pues sí, a esta altura. O sea, este valor 24 se va a alcanzar aquí donde está justo el agujerito, ¿verdad? Es una referencia. A mí me gusta decirle luego a mis alumnos que si ustedes viven aquí, ¿no? Entonces van viendo que si van caminando hacia esta pared, pues el techo sube y luego empieza a bajar. ¿Y hasta dónde va a llegar el techo? Pues hasta el 24. ¿Sale? Es como si subiéramos y en vez de tocar ese punto nos deteníamos un brinco. Exacto. Y aquí es algo similar. Aquí voy viendo las alturas, ¿no? O sea, cuando hablo de límite estoy hablando de la función. ¿Qué valor tiene la función en esas X que se van moviendo? Bueno, aquí viene de negativos, se convierte en cero, sigue creciendo el valor. ¿Qué tanto va a crecer? ¿Hasta dónde va a llegar si yo me sigo moviendo con X por la derecha? ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Ah, pues eso va a llegar hasta el 1. Y ese es su límite. Entonces, si tú eres una persona que vive aquí, a la derecha, entonces tú vas a ver que la altura va a llegar como al 1. Y son situaciones diferentes las que ven las dos personitas que están ahí, ¿no? No se ofendan, ¿eh? Yo luego soy muy cotorro con mis dibujos. Es para darnos a entender. O sea, podríamos hablar de una cierta simetría, ¿no? Si es que las límites son iguales. Ujú. Ya en los puntos en los puntos límites tiene que haber simetría. Exacto. Salvo en los casos en donde no esté definido el mundo de la niña o el mundo del niño, ¿verdad? Como decíamos en el círculo. Pero en ese caso, pues bueno, no se contradice la definición de límite. Entonces sigue existiendo. Más bien, en esos casos, el límite toma el valor que nos diga solo el límite lateral que exista. Para el que me hizo acordarme del arbolito de Navidad. De la ruta de Navidad. La, la, no me acuerdo si era el límite, pero de los X que a uno lo mandan los racionales y el cero los irracionales. Ah, esa de las funciones de Dirichlet o de Riemann, ¿verdad? Ajá, que es Es la la, función arbolito de Navidad. sí, es la de Riemann, creo, ¿no? Sí, Sí, porque Dirichlet, sí, exacto. Sí, y vamos a eso, ¿no? Esos ejemplos ayudan mucho a cuestionar la formalización de la idea de límite que nosotros estamos proponiendo. Ahorita no he entrado en épsilos y deltas, ¿verdad? Pero es importante primero entender esta idea intuitiva y entonces ya ahorita nos aventamos un tiro con la definición de épsilos y deltas, ¿no? Bueno, ¿queda claro este ejemplo? sí. Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, si hay alguna duda me detienen ahí, por favor. Ejemplo 2. Déjenme ahora construir un lugar en donde sí exista el límite y no sea, y el valor, el que puse aquí de color verde, no se pueda calcular, ¿no? Y ese tipo de situaciones las podemos ver en las funciones racionales. Creo que en algún momento les hablé de eso. Pero bueno, déjenme lo pongo por aquí. Ujujú. Bueno, vamos a considerar ahora la función f de x igual a, este, déjenme hacer trampa en el 3.
Sí, yo quiero algo como esto. Vamos a pensar en, sí, ok, va. X cuadrada más X menos 6. Vamos a trabajar a ciegas, ¿no? Así como si no, así como decían los memes de hace ya algunos años. ¿Por qué me acuerdo de esas cosas? Luego son información inútil que guarda el cerebro. Eh, una foto así como que no me doy cuenta, bueno, una función racional así como que no me doy cuenta que se va a anular en el 2, ¿verdad? Sale. Entonces, es una función racional. De primera impresión, pues yo no sé nada de ella y a lo mejor me piden calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Sale? ¿Qué hacíamos a ciegas? Pues a ciegas decíamos, este es el límite de la expresión, que yo la factorizo, ustedes ya vieron ahí la factorización. Y hasta nos sentíamos bien orgullosos en el bachillerato, decíamos, le voy a dar chicharrón a estos dos términos, ¿verdad? Y resulta que puedo calcular el límite de x más 3 y x más 2, y seguramente tuvimos ahí algún profesor, profesora que si no poníamos el símbolo del límite nos lo ponía mal, pero nunca nos dijeron por qué, ¿no? Bueno, ahorita van a ver la razón. Aquí tengo 2 más 3 son 5 cuartos. Ahí está. Y ya calculaba mi límite. Pero ¿por qué era eso? Pues no sabía, ¿verdad? O al menos no era el objetivo probablemente en un bachillerato que les dijeran por qué, ¿verdad? Pero entonces vamos a analizar la situación. ¿Cómo hacemos la gráfica? Bueno, resulta que hay una diferencia. Si yo quito límites, por ahí dijimos que esta expresión de aquí de la izquierda no es lo mismo que la expresión de aquí de la derecha. Son funciones diferentes. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, voy a hacer los dos dibujos. Vamos a poner... sí. ¿Cómo se grafican estas funciones? Esta es una habilidad que luego vale la pena tener. Ustedes pueden usar programas de cómputo como GeoGebra o Wolfram. ¿Sí conocen esos programas? Ey, Sí. Sí, ¿verdad? Sí, nos han sacado de apuros muchas veces seguramente. el Python Entonces, también se puede. en Python también, sí, los que le saben un poquito a la programación, sí, definitivamente encuentran ustedes algún apoyo, ¿no? Pero sí es bueno conocer las gráficas, es bueno conocer uno su elemento, porque más adelante cuando uno trabaja en cuestiones aplicadas en modelación, por decir algo, pues sí es importante conocer cómo se comporta un polinomio, cuáles son sus raíces, cómo son las funciones racionales, que una función sinusoidal, ahorita que ya están viendo las trigonométricas, el coseno, la tangente, cómo son las gráficas de todo eso. Habían libros de Mir que les ayudaban a ustedes a hacer ese tipo de gráficas, ahorita pues ya están reemplazados por los programas de cómputo, pero vale bastante la pena conocer ahí con pelos y señales todos los tipos de funciones, ¿no? Y por ahí el libro que menciona Alberto, el de Thomas, tiene un catálogo de las clases de funciones. Por ahí pueden empezar. Es un buen comienzo. Bueno, entonces, es importante hablar del -2, aunque en este caso no va a ser relevante para nuestro límite, porque ahí va a estar la asíntota vertical de esto. Como ahí hay una división entre cero, por decirlo de alguna forma, aquí voy a tener yo una asíntota, ¿no? Y yo sé que estas cosas son parábolas, perdón, son hipérbolas. Entonces, la otra asíntota va a estar en el 1. Estos ejemplos son muy bonitos en cuanto a los límites, ahorita van a ver por qué. Ahorita le sacamos más jugo al ejemplo. Ay, bueno, no me quiero llevar demasiado tiempo en esto, pero luego le batallo con los dibujitos. Ahí está. Supongan que es una línea, ¿no? Y en el 0, ¿cuánto vale esto? Vale 3 medios. Entonces, está por acá. Entonces, yo sé que la gráfica de este engendro va a estar como algo así. Es una hipérbola. Hay muchas cosas muy bonitas que decir sobre las traslaciones de gráficas y todo eso. También viene en el Thomas, revísenlo.
Ustedes pueden mostrar que esta es una traslación, dilatación, o estiramientos de la función 1 entre x. Sí, dígame. Ah, no, le iba a preguntar por qué es hipérbola, pero ya vi por qué. Porque queda X. No, ¿por qué por qué es hipérbola? Bueno, ok, ya los metí en esas broncas, ¿verdad? Cuando ustedes trasladan gráficas, ¿cómo lo pongo? Bueno, acá lo vamos a poner paréntesis. Revísenlo en el libro de Tomás. ¿Sí tienen el libro de Tomás? Si no, por ahí yo se los puedo ¿Está en compartir. la descripción del curso? Creo que sí, está en el Classroom o en la descripción. Ahí viene el enlace. Si lo buscan en la red, lo encuentran. Es un libro de Pearson. Ah, ok. Sí. Alberto les propone libros así porque pues, la tendencia en recientes fechas es hacia las matemáticas aplicadas. Entonces, sí es importante saber de aplicaciones. La gente en matemáticas puras desdeña mucho las aplicaciones, pero no se crean, eso estoy casi seguro y quien diga que no, lo reto a un duelo con cuchillos, que eso les va a dar de comer, nos da de comer más adelante, ¿no? Inclusive en cuestiones educativas, que sepamos aplicar las cosas va a ser bien importante. Desde luego también lo formal es parte de nuestra formación y pues vamos a ser los especialistas, los que estudiemos física, matemáticas o matemáticas aplicadas, computación, todas las demás carreras. Entonces es importante conocer todos los ámbitos, ¿no? Bueno, cuando ustedes trasladan gráficas horizontalmente, y si gustan en algunos, podemos dedicar alguna sesión a platicar de eso si les llama la atención. Ahorita nada más voy a poner como la teoría. Ustedes pueden tener una función aquí dibujada, ¿no? Continua, sale. Si ustedes quieren trasladar la gráfica para acá, 5 unidades, como por ejemplo, entonces basta con que hagan f-5. O sea que reemplacen la x por x-5. Porque entonces el -5 lo que hace es jalar el plano cartesiano 5 unidades a la izquierda y la gráfica se va a quedar 5 unidades a la derecha. Hay que analizar eso, ¿eh? Hay que meditarlo. Ahorita ya nada más estoy vomitando la información. Y en el caso de que quieran mover la gráfica a la izquierda, 2 unidades por decir algo, entonces tiene que ser lo contrario. Ustedes tienen que pensar en f de x más 2, porque el x más 2 lo que hace es mover el eje x 2 unidades a la derecha y la gráfica se queda 2 unidades a la izquierda. Y si ustedes quieren moverla verticalmente es un poco más sencillo. Todo esto ahí está en el libro, ¿eh? Ahí lo pueden revisar con un poquito más de detalle. Entonces, por acá, bueno, si quieren subirla una unidad o quieren bajar la gráfica 3 unidades, entonces aquí basta con que después de la función f le sumen una unidad, porque entonces están sumando una unidad a la y, por eso es que se sube una unidad. Y si quieren bajarla, aquí tienen que poner la función y 3 unidades. Bueno, esto se los platico porque si ustedes mueven la función 1 entre x, ¿cómo es la función 1 entre x? Ya me hice bolas yo solo con mis colores, ¿verdad? Bueno, esto es muy mono cuando uno lo hace en pizarrón. A mí me gusta todavía los pizarrones de tiza. Ustedes tienen 1 entre x y es esta gráfica, ¿no? F de x es 1 entre x. Sus asíntotas están y igual a 0, x igual a 0. Entonces, si esto lo mueven a la derecha, por ejemplo, 2 unidades, x menos 2, entonces la función se convierte en esto. Y ahí empiezan a aparecer estos denominadores. Este x más 2 que está aquí es porque moví la hipérbola 2 unidades a la izquierda, porque fue f de x más 2. Y la asíntota, en vez de estar en 0, por ejemplo, x igual a 0, la asíntota vertical, aquí va a estar en x igual a 2. Ahora, ¿de dónde salen estos otros x más cosas? Pues es porque a lo mejor le están sumando algunas situaciones. Si ustedes le suman una unidad,
O sea, lo mueven, aquí les dije 2 unidades a la derecha, ¿verdad? Si quieren que sea una unidad hacia arriba, entonces, además de ese movimiento, ustedes tienen que pensar en esto, que en otras palabras es 1 entre x menos 2 más 1, y al hacer la suma, pues ustedes van a tener x más 2, el producto cruzado, ¿no? X menos 2 más 1 es x menos 1, y aquí abajo van a tener x menos 2. Y ahí están ya los dos movimientos, tanto vertical como horizontal, y eso es lo que da origen a este tipo de, de funciones. Por eso es que uno dice que estas cochinadas son hipérbolas. ¿Sí me Ah, ok, explico? ya. Me estaba revolviendo, pero al final creo que ya llegó. Sí, ¿verdad? Y bueno, hay otras transformaciones que multiplican todo esto por 3, entonces se estira 3 unidades en lo vertical, ¿no? Si multiplican por dentro, y eso lo pueden ver muy bonito en las funciones trigonométricas, van a cambiar el periodo. Entonces, en vez de tener una sinusoide así, por ejemplo, pues probablemente la van a tener más aplastada, el resortito más aplastado, si cambian los valores por los que multiplican aquí dentro. Es toda una serie de cosillas que hay que analizar. Por eso les digo, revisen el Thomas, porque eso les va a permitir a ustedes, si van a estar modelando alguna situación real, pues ustedes pueden modificar una función de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Si tienen alguna situación donde hay algo que se repite constantemente, pueden usar una función periódica, como es seno o coseno, y ya la pueden ahí ir modificando. ¿Sale? Es muy bonito en realidad, ¿eh? A mí me gusta mucho todo esto de las gráficas y en un curso de ingeniería, por ejemplo, uno se lleva un buen rato platicando de esto porque finalmente el enfoque tiene que ser aplicado, ¿no? Es como hacer licuado de funciones. Ajá, exactamente. Y yo perdí un libro de la editorial Mir, no sé, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar. Si alguien me manda un mensaje ahí de Telegram para recordármelo, se los voy a agradecer. Y ahí venía todo esto también. Es un libro completo, bueno, no está tan grande, unas 100 páginas, ciento y cacho, dedicado a todo este tipo de transformaciones. Pero ya está incorporado luego en los cursos. Les digo, el libro de Thomas sí lo tiene. Si lo revisan por ahí debe de estar. Bueno, entonces, pero lo que les estaba diciendo, eh, la gráfica de esta cosa que estoy poniendo aquí a la derecha es esta. Si quieren le pongo otro color. Si todo esto ya les parece muy, muy básico, me dicen, bueno, yo a lo mejor me estoy ahondando en cosas que ustedes ya saben. O vamos bien. Vamos bien. ¿Sí? Ok. Sí, yo luego trato de decirlo porque a veces no se platica esto en los cursos. Entonces yo creo que sí es importante. Por ahí yo tuve 2, 3 maestros que sí se detenían a hacerlo y fue muy formativo. Digo, aquí no tengo mucho tiempo, pero ahí está. ¿Vale? Bueno, entonces la gráfica que corresponde a esto, que es básicamente la que me están dando, es una gráfica que está encima del azul, por eso lo dibujé así, pero la diferencia con el azul es que aquí tiene un agujerito. ¿Por qué? Porque en esta función, que es donde calculé el límite, vamos a llamarle G de 2, pues me dio 5 cuartos. Mientras que si yo calculo aquí f de 2 aquí no está definida. Y pues lo pueden ver aquí si quieren hacerlo a ciegas. Calculan f de 2, les queda 2 al cuadrado más 2. 4 más 2 son 6, menos 6 les da 0 arriba. Y 2 al cuadrado, que son 4, menos 4 les da 0 abajo. Entonces les daría algo así como 0 entre 0, que bueno, hay que tener cuidado en una facultad de ciencias o en una escuela de matemáticas, no hay que escribir estas cosas, ¿verdad? Los pueden tildar de herejes. Pero bueno, no está definido por eso, porque no puedo yo calcular algún valor con esta expresión. Pero ¿por qué la tratas entonces? ¿Por qué cancelas? Y en principio pareciera que es lo mismo. Bueno, es que no son lo mismo, ¿verdad? Eh,
esta sí tiene el puntito y esta no. Entonces, por eso, el límite de esta función, lo que estás diciendo aquí, es que lo calculas con el límite de esta que está acá, y en esta sí puedes calcular el límite. ¿Por qué? Porque si hablas de los valores a los que se va acercando tu altura, por la izquierda o por la derecha, que son estos valores, ¿verdad? Pues sí te sirve la de azul. O sea, ok, la de rojo no lo tiene permitido, pero al cancelar términos, la de azul me proporciona una función muy similar a la función que yo quiero analizar, que es la f, y ahí sí puedo calcular el límite. Por eso es que hacía uno esto en el bachillerato. ¿Así queda un poquito más claro? No sé si ya lo explicó o no me di cuenta, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué lo he dicho que no se puede? Bueno, o sea, ¿por qué el límite de x más 3 por x menos 2 y abajo lo mismo? Bueno, parecido. Es igual a Ajá. x más 3 o entre x más 2. Ah, bueno, porque la función de color azul cubre el agujerito que no tienes en la gráfica de color rojo. Pero ¿por qué puedo cancelarlo así? Ah, ¿por qué se puede cancelar? Bueno, porque en general, cuando uno hace operaciones con valores que no son el 2, entonces esta función y esta sí coinciden. O sea, le quita lo que lo hace diferente. Exactamente. Le quita de alguna manera la indeterminación, eso es lo que nos da, la idea que nos da. Pero cuando uno calcula x cuando tiende a 2, en ningún momento la x vale 2. No sé si me explico. Sí. Entonces, Ok. O sea, entonces esa de allá arriba es discontinua. esta es discontinua, ajá. Esta función no es continua en el 2. Ok, entonces la hace continua, podemos decir eso. Digamos, calculas el límite en una función continua asociada a esta. Mm. O sea, estas dos funciones, la roja y la azul, coinciden en el límite, pero no coinciden en x igual a 2. Ok, ok. O sea, no coincide el límite, más no con los demás necesariamente. O sea, hay un Exacto. número, hay a partir de un número en el cual sí coinciden. En todos, menos en el 2. Ok. Pero eso podría ser también, aunque fueran muchos números, ¿no? O sea, con tal de que el límite es. O sea, a partir de que yo tome unos números donde sean los dos iguales, pues ya puedo calcular el límite, ¿no? Y el límite sería igual, a pesar de que a partir de números muy grandes no tengan nada que ver. Exactamente, exactamente. De hecho, bueno, eh, esto es bien importante de entender, porque el proceso de límite es para acceder a un número de una naturaleza diferente. El límite permite acceder, y ya cuando veamos la derivada va a tomar más sentido lo que les estoy diciendo. El límite permite acceder a números, híjole, no va a caber ahí, a números de naturaleza diferente. Ahorita van a ver a qué me refiero. De naturaleza distinta. O sea, finalmente siguen siendo números reales, sí. Están ahí en los reales, sí. Pero de acuerdo al contexto, esos números este, son números diferentes a las aproximaciones que uno esté calculando. Y vamos a poner un ejemplo que le gusta a mucha gente, ¿no? Ejemplo 3, el área de un círculo. Y esto los griegos le llamaban método de exhaustión. De hecho, Newton y Leibniz incorporan en el cálculo estos métodos de los griegos. El método de exhaustión, si no mal recuerdo, es de Eudoxo
y tiene que ver también con las paradojas. Paradojas les llamaban en ese momento porque no tenían la herramienta, pero nosotros ya le llamamos límite de Zenón, las aporías de Zenón. Sí, dígame. Sí, ¿qué significa exhaustión? Porque también lo habíamos visto axiomas de exhaustión. Exhaustión es como para, pues nos da la idea de agotar. Pues cuando uno dice que está exhausto es porque pues ya está terminado, ¿no? Ya está. Ah, es como esa, o sea, tiene que ver con esa palabra. Ujú, exactamente. Mm. De Oh, hecho, sí sería padre revisar la etimología. Híjole, los griegos tienen cosas muy interesantes, ¿eh? Por ahí incluso había visto una plática de un físico que decía que nuestra ciencia había sido construida, había tomado cierto camino a partir de los griegos, pero cuestionaba los cimientos. Por eso la lógica es muy importante. Cuestionaba los cimientos, las ideas sobre las que se había construido el cálculo y proponía otras. De hecho, el cálculo tiene dos vertientes ahorita. La que nosotros conocemos se le llama análisis estándar, pero aparte está el análisis no estándar. En ese análisis no estándar sí pueden hacer lo que hacen los ingenieros o los físicos, ¿verdad? O sea, pueden tratar estas cosas como fracciones, ¿no? Pero bueno, son desarrollos lógicos diferentes. Pues sí, sí es importante conocer esto también. Tiene de hecho, sentido. también he escuchado de que unos manejan también campos numéricos no arquimedianos. Exacto, sí. O sea, eh, cuestionan la construcción de todo y eso nos permite entender un poquito mejor lo usual, lo común. Yo les digo de la idea del límite porque el límite permite conocer otras cosas. O sea, el cálculo simplemente está basado en la idea de los números reales, que no es sencilla. Ustedes acaban de pasar un buen rato construyendo los números reales de manera formal, ¿verdad? Y también ahorita estamos formalizando el concepto de límite. Entonces, con esas dos cosas, con esas dos herramientas, armados ustedes de esas dos herramientas, es que construyen el cálculo que nosotros conocemos. Si ven cómo es de, ahora cambien el lugar donde construyen el cálculo, un campo no arquimediano, por ejemplo, como decía Israel, pues ya se vuelve otro rollo, ¿no? ¿A qué vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? Dijera Marco Antonio Solís, ¿no? Pero entonces sí se podría llegar a demostrar, no sé, o sea, que algún campo termina siendo como que, no sé, o sea, que alguien demuestre que el campo no arquimediano sí existe, o más que existir, sí que es el más correcto. Y que se puede construir un cálculo, son construcciones interesantes, Pero es que cómo se representaría eso en algo práctico, algo, un campo no arquimediano también. la verdad es que no lo sé, Desde pero ahí como pensar cómo afecta realmente a lo que hacemos, ¿no? Los exactamente. diferentes aplicaciones o campos matemáticos. Sí, hay muchas áreas de las matemáticas, sobre todo ahí en física, que consideran que el espacio no es continuo, sino es discreto. Entonces, pues qué herramienta matemática construyes para analizar esas cosas, ¿no? Y pues la luz lo puede dar esas otras construcciones. No sé mucho al respecto, solo sé que existe, ¿verdad? Pero sí, pero pues ayuda a entender por qué estamos haciendo todo esto, ¿verdad? ¿Por qué los torturan con las propiedades de los reales, con los axiomas? Porque en algún momento se llega a eso. Definitivamente, para que uno lo entienda bien a bien, tiene que dedicarle mucho tiempo a estudiarlo, a lo mejor estar ya en un quinto, sexto semestre de la carrera, donde ya tenga uno ejemplos concretos, ya haya visto más cosas, y ahí es donde uno puede irse con esas vertientes. Ya son como muy filosóficas, pero bueno, yo siempre he pensado que las matemáticas son una especie de filosofía, pero este, la gente los egos de la gente que se sienten científicos, me crucifican cada que digo eso, porque piensan que la filosofía es menos que la ciencia, ¿no? Pero bueno, este, quien está equivocado, ¿no? En fin, no me den cuerda, ¿eh? Porque luego yo me pierdo y me voy con ustedes. El área de un círculo es el donde normalmente se trabaja el método de exhaustión de Eudoxo. ¿Qué quiere decir eso? Piensen ustedes que quieren calcular el área de un círculo, que ustedes no conocen cuál es el área de un círculo. De hecho, normalmente esas son de las primeras aplicaciones del cálculo integral. Y que ustedes quieren aproximar el área mediante polígonos,
con los cuales ustedes ya conocen cómo calcular las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos gustaría construir un triángulo equilátero dentro de un círculo y calculamos su área y pensamos que A3 es el área del triángulo inscrito, ¿no? ¿Han visto esto? Sí, ¿no? ¿Cuál? O sea, descomponerlos en figuras. Ujú. Sí. Pues eso es integrar, ¿no? Ajá, exacto. Lo que se hace con la integración es algo similar a esto. Pero bueno, ahorita van a ver por qué se los menciono en el concepto de límite. A4 va a ser el área del cuadrado inscrito. No se fijen demasiado en mis dibujos. Se ve como un rectángulo, pero bueno, es un cuadrado, ¿no? Y así nos vamos. Cada que agrego un lado, pues tengo una aproximación mejor del área. ¿Vale? Lleguen ustedes a un polígono, por ejemplo, de 200 lados. Ya no sé cómo se diga, polígono regular. De hecho, ese sería un bonito ejercicio. Yo creo que igual hasta se los puedo poner en la tarea. Que dicen, ¿para qué hablé, verdad? No, sí es importante. Ahí ve el pentágono. O sea, la idea es que cada vez que ustedes agregan lados, pues queda menos área por cubrir. La aproximación va siendo mejor, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un polígono de muchos lados, pues ya el error de aproximación es cada vez más chiquito. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ustedes cuando calculan el límite de a n, cuando n tiende a infinito, o sea, ¿qué quiere decir que n tiende a infinito? Que el número de lados va creciendo indefinidamente, pues entonces ustedes van a llegar al área del círculo. Bueno, van a llegar, es muy impreciso, ¿eh? Lo que quiero que observen aquí es lo siguiente. Estas son áreas de polígonos. Y esto definitivamente pues es el área del círculo, que nosotros sabemos que es ese numerajo pi por r al cuadrado. ¿Sale? Que dado un radio, sería lindo que nosotros construyéramos una fórmula que dependa del 3, para decir cuál es el área del polígono inscrito de 3 lados, que nos diga cuál es el área que depende del 4, del 5, así. Una fórmula que dependa de n, y eso es lo que podríamos poner en la tarea, para que ustedes vayan analizándolo a lo mejor de manera numérica, si quieren, en un Excel, ¿no? Ponen la fórmula, ponen a la izquierda n igual a 3, 4, 5, 6 y así, ponen a la derecha la fórmula, que vaya calculando las áreas y que ustedes observen cómo se va acercando ese valor a pi por radio al cuadrado. Aunque pi, desde luego, pues sabemos que es un irracional y que tiene una cantidad infinita de números decimales que no se repiten, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es a que ustedes tienen, es un radio específico, un 5, por ejemplo, un 7, lo que sea. Ustedes observen que un polígono, por muchos lados que tenga, nunca, never in the life, va a ser un círculo. Nunca. Idealmente son objetos distintos, ¿verdad? Si ustedes lo hacen en una computadora, ¿qué hace una computadora para dibujar un círculo? Pues pone muchos puntos. Y probablemente para una computadora, a partir de los 500 puntos que ustedes pongan, un polígono de 500 lados, pues para la computadora tal vez ya eso es un círculo. Computacionalmente lo trata así, pero idealmente un círculo nunca va a ser un polígono. Nunca. Nunca van a tener lados rectos. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, el área de cada polígono que ustedes tengan, pues va a ser el área de ese objeto que nunca va a ser un círculo. Pero a través de estas áreas, de estos números naturales, pero no estos números reales, ustedes pueden tener acceso al área del círculo. El área del círculo es un límite, es un valor de estos. Por eso me gustaría que ustedes construyeran una función, y esto váyanlo pensando, construir una función a igual a f de n,
que proporcione el área del polígono regular de n lados inscrito, en un círculo de radio R igual a 7, ¿no? Por ejemplo. Y que ustedes, que ya que hayan calculado esto, entonces que vean que el límite de f de n, cuando n tiende a infinito, el número de lados, pues que es pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Que ustedes prueben eso. Eso estaría bien interesante, ¿no? Porque esto va a ser una sucesión. ¿Ya vieron sucesiones? ¿Ya están viendo algo de sucesiones? Pues el tema que acabamos de pasar antes de llegar a esto, de límites. Ah, ok. Entonces vieron la definición de, bueno, con sucesiones, ¿verdad? Sí, la definición que para todo epsilon mayor a 0 existe una n tal que a partir de esa n, todos los números que sean mayores, la distancia del límite a cualquier punto es menor a epsilon. Es menor a epsilon, exacto. Así probaríamos eso. De hecho, yo creo que es un buen ejercicio, sí lo vamos a poner. Si le batallan con la fórmula, ahí me dicen. Pero yo creo que no. Bueno, pero entonces observen que a eso me refiero con que los límites son números reales de naturaleza distinta, porque aquí los números reales que representan las áreas son áreas de polígonos, mientras que el área del círculo es un valor al que van a poder acceder a través del límite. Y eso es lo que quería Eudoxo. Incluso Arquímedes también tiene trabajos al respecto. Divino Arquímedes, ¿no? Yo tengo mucha admiración a Arquímedes. Hicieron ese tipo de trabajos y en eso está basado el concepto de integral, que básicamente es el área bajo una curva, geométricamente, ¿verdad? Así lo desarrollaron Leibniz y Newton. Entonces, a eso me refiero, ¿sale? Y bueno, menciono aquí las aporías de Zenón porque Zenón de Elea también tenía para ellos era una paradoja, tenían el siguiente problema. Esto lo voy a poner aquí. Creo yo que es importante. Espero yo no aburrirlos con mis cuentos. Tenían ustedes, no sé cómo se dibuje un casco romano, digo, griego. Estaba Aquiles y decía que iba persiguiendo a una tortuga, ¿no? El hecho de que sea una tortuga es también emblemático. Colita, ¿no? Entonces, a cada unidad de tiempo, supongan ustedes un minuto, a cada minuto que pasaba, lo que hace Aquiles con la tortuga es que reduce su distancia a la mitad. Entonces, al segundo minuto, pues es el cuarto, etcétera, ¿no? O sea, es la sucesión 1 entre 2 a la n, donde n son los minutos. Y Zenón mostraba esto como una paradoja, decía, ¿Aquiles alcanza a la tortuga o no? Y pues había gente que decía que sí y gente que decía que no. ¿Por qué no? Pues porque, ¿por qué sí? Pues porque evidentemente si se va acercando a la mitad, a cada unidad de tiempo que pasa, pues sí, va a llegar un momento en el que la toca y eso lo pensamos por la realidad, por la cuestión física. Pero si lo pensamos de manera ideal, esta serie tiende a cero, cuando n tiende a infinito, pero nunca es cero. O sea, no existe ningún número natural para el cual esto suceda. Por eso es que en el concepto de límite, bueno, si lo vemos idealmente nunca lo va a tocar, ¿no? El límite es cero, sí, pero la regla con la que se va acercando nos dice que siempre va a haber una distancia, aunque sea muy mínima, pero que no va a ser cero. O sea, Aquiles nunca va a tocar a la tortuga. Para Zenón eso era una paradoja, para nosotros es el concepto de límite. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, por eso es importante, cuando veamos la derivada, ustedes van a ver también que la derivada es un límite y que es un valor al que podemos acceder a través de aproximaciones. Y se van a representar de manera diferente.
las velocidades promedio van a ser representadas con rectas secantes, o sea, rectas que cortan a una curva en dos puntos, mientras que la derivada va a ser la pendiente de una recta tangente, una recta que toca en un solo punto. Pero todas esas cosas van a representar velocidades, razones de cambio. Pero bueno, vamos para allá, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de límite, esa es la idea del concepto de límite. Por eso es que no, para la definición de épsilons y deltas, nosotros comparamos nuestra aproximación con el límite. Y si se puede acercar tanto como nosotros queramos, pues entonces es que en realidad ese número sí era el límite. Y eso prueba que ese valor es el límite, es una caracterización del límite. ¿Sí me explicó? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos un tiempecito todavía. Vamos a calcular un límite con épsilons y deltas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguno en particular que quieran que revisemos? Pues el que quiera. ¿El que yo quiera? Uno fácil. Uno fácil, órale. Sí, no Sí, fácil. ¿verdad? Porque tenemos media hora. Definición formal del límite. Decimos que, vamos a poner aquí definición. L, un número real. Bueno, más bien déjenme redactarlo bien. Ay, si puedo poner aquí porque estoy batallando con mis jeroglíficos. ¿Mandé? Bueno, lo pongo así. Decimos que L, número real, es el límite de f cuando x tiende a, o sea, en L igual al límite de f de x cuando x tiende a, así en símbolos, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe delta, aquí debo hacer esto, miren, delta es una función que depende de epsilon. Existe delta tal que lo voy a poner así, x menos a menor que delta permite concluir que f de x menos L es menor que epsilon. Todos entendemos la noción de límite. En estos términos. Sí, yo creo que está más fácil que como lo habían puesto, ¿no? Bueno, creo que la veo más sencilla, sí. Sí, Que las esto no. es, ajá, exacto. Es una manera de ponerlo. La gente que trabaja sucesiones considera las X como las Ns, ¿verdad? Una N mayor que no sé qué, de forma que esta es una equivalencia. Cuando la N es más grande que alguna M dada de antemano, tú puedes decir que el xn, que es una función evaluada en n, menos L es menor que epsilon. Es equivalente, ¿sale? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Déjenme hablar de vamos a ponerle un ejemplo. Uno fácil, dice por ahí, Mariana, ¿verdad? Sí, Muy Una bien. pregunta. Sí, La definición de sucesión no debe, o sea, debe ser más muy parecida a la definición de, bueno, no, o sea, la definición de los límites en las sucesiones debe ser igual que hacia los límites en las funciones, ¿no? sí, Nada sí, más que es más fácil en las sucesiones porque puedo escoger un n, o sea, porque n es natural. exactamente. Y en ese caso es como que, es que nosotros solo ocupamos epsilon y aquí ocupamos delta y epsilon. Ajá.
La definición de la delta en realidad es, eh, pues sí, eso es otra función. A ver, déjenme ponerme el ejemplo, a ver si queda un poquito más claro. Esto de aquí, déjenme les pongo la notita, función. Luego por eso cuesta encontrarlo. Delta función de epsilon. Y ahorita van a ver por qué. Pues es como si tuviéramos dos epsilon. Mm, Es cierto, bueno, es como si tuviéramos, no, no dos epsilon, no, sino más bien algo en términos de epsilon. sí. ¿Por qué? Porque como yo no tengo permitido agarrar f de 7, en mi ejemplo, aquí, por decir algo, vamos a tratar de probar que el límite de 4x es algo muy sencillito, ¿verdad? Cuando, cuando x tiende a 7 es 28. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la a está pensando en ser 7, la f de x es 4x y la L que yo estoy proponiendo como límite es el número 28. Bueno, pero lo interesante cuando uno propone épsilons y deltas es que veamos qué es lo que está sucediendo. Y por eso estoy quitando la complicación de una función sofisticada para que pongamos atención en lo que sucede geométricamente cuando estamos trabajando con épsilons y deltas. ¿Sale? Entonces, tú no tienes permitido hablar del 28. De hecho, ni siquiera sabes si existe, ¿verdad? Digo, aquí sí pues, está regalado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esta situación, si nosotros suponemos que no conocemos pi por radio al cuadrado, pues entonces, ¿a qué voy a llegar aquí, no? Entonces, no lo conozco, pero bueno, tengo sospechas de que es el 28. Sale. Ahora, tú dices en la prueba, sea epsilon mayor que cero. ¿Por qué quieres epsilon mayor que cero? Porque tú quieres analizar qué es lo que está sucediendo alrededor del 28. Órale. Entonces te vas epsilon unidades arriba y abajo. O sea, estás pensando en todo este intervalo. En 28 más epsilon, abierto, ¿verdad? Y 28 menos epsilon. ¿Por qué abierto? Porque tú no quieres que dependa de las orillas, sino simplemente te interesan las distancias, ¿verdad? Y porque las desigualdades son desigualdades estrictas. Recuerden ustedes que cuando decimos 3 menor que x menor que 5, estoy hablando de un intervalo abierto, ¿verdad? Ya más adelante, cuando trabajamos con puras cosas geométricas, ya consideramos abiertos, en vez de considerar que en este caso son dados por desigualdades estrictas. Pero bueno, ahí está. Entonces doy una epsilon mayor que 0 y eso me permite saber, analizar qué está pasando ahí alrededor del 28. ¿Qué estoy pensando aquí? Estoy pensando que la función, los valores de la función, me gustaría que estén aquí adentro. Ahora la pregunta es, ¿qué delta tengo yo que dar para que cuando yo tengo una x cercana al 7, eso sea garantía de que la función está cercana al 28? ¿Sale? Déjenme escribir eso. Buscamos delta, función de epsilon, que dependa de esta epsilon, por supuesto, que garantice que un punto x cercano a, bueno, en este caso cercano a 7, x menos 7 menor que delta, eso es lo que quiero decir, que garantice que un punto es enviado por f a valores f de x cercanos a L, ¿verdad? Que en este caso es un 28.
¿Qué quiero decir con esto? Que la función evaluada en estos puntos que están cerca del 7, tanto como delta me lo diga, garantizan que la imagen, el valor en la imagen, va a estar cerca de 28, tanto como yo quiera. Y eso tanto como yo quise fue el épsilon. Por eso es que no proponen primero la delta y luego buscan la épsilon, sino más bien proponen la épsilon porque ese es su objetivo. El objetivo es que la función esté tan cerca del 28 como ustedes quieran. ¿A poco puedes dar valores de x cercanos al 7 que te generen valores de f cercanos al 28, tanto como te lo diga epsilon? Y la verdad es que sí. Si tú puedes hacer eso, si tú muestras que eso sucede, entonces estás mostrando que el límite de la función es el 28. ¿Me explicó? ¿Puedes repetir su última parte? ¿Otra vez? Sí. Tú propones un valor muy cercano, aquí lo puse muy grande, ¿verdad? Pero tú propones un valor muy cercano al 28 y a eso le llamas epsilon. Tú quieres mostrar que puedes encontrar algún radio de influencia, que le llamas delta, de manera que si tus puntos están allá adentro, pues estos valores de la función van a estar muy cerca del 28. Eso es caracterización o eso es garantía de que el límite de la función es el 28. Porque es un procedimiento que puede no acabar. Tú das una epsilon más chiquita, entonces esperarías que los valores de la función estén más cerca todavía del 28. Entonces yo puedo seguir construyendo una delta que depende de esta epsilon, de manera que si la x está cercana al 7, entonces esto es garantía de que la función se pega al 28. ¿Sale? Y, o sea, ¿por qué? O sea, sí entiendo como conceptualmente, pero ¿por qué nos garantiza eso? ¿Por qué nos garantiza la epsilon, nos garantiza la delta? Ah, bueno, ahí voy. Vean. Véanlo en el ejemplo que lo estoy poniendo. De hecho, ese es el meollo del asunto, lo que acabas de preguntar. Eh, ¿Cómo le hago para que los valores de x caigan alrededor del 28? Ah, o sea, ya, creo que ya entendí. Tiene que ver más como con la imagen de la función, ¿no? Exactamente. O Por sea, eso la es que... imagen es la que te está, como que dice de dónde ven, de dónde viene. Exacto. Como que en cada caso te Claro. preguntas, ¿a poco el límite de la función es 28? ¿A poco sí? Entonces te pegas al 28 con este parámetro. Porque la epsilon, cuando uno dice epsilon, en la mente uno tiene número positivo real muy chiquito. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí yo estoy viendo la geometría en particular de esta función lineal, esta papita, ¿verdad? Pero entonces, a mí me gustaría mostrar, fíjense qué voy a hacer, cómo le hago para que las imágenes caigan alrededor del 28. ¿Y qué se les ocurre? O sea, ¿qué pueden tomar ustedes esta X? Pues no. ¿Por qué? Porque me voy a ir a la función y pues la X se va a ir allá, quién sabe dónde, ¿no? Bueno, ¿puedo agarrar esta X? Pues tampoco, porque le aplicas la función y la altura pues ya se salió de tu intervalo. Entonces, ¿qué tan cerca tiene que estar la X del 7? Pues claro que depende de qué tan cerca pusiste ahí la epsilon, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Qué se les ocurre? O sea, es como una. Es como si estuviera. Hay una disfunción ahí como que escondida, ¿no? Dentro de la función ya dada. O sea, es como una función la normal. Y luego la función para los puntos chiquitos, para los lugares más pequeños. Exactamente. Entonces, bueno, miren que este juego, sí, exacto, exacto. Este juego de tomar una función y, bueno, esta altura yo me la llevo aquí, o sea, dibujo esta línea horizontal porque estoy, digamos, midiendo esta altura que obtuve como la f de la función. Este punto es la x, esta altura azul es f de la función. Y yo quiero ver qué tan alta es midiendo, comparándolo ahí en el eje y. Por eso trazo la línea horizontal, ¿verdad? Es como. O sea, como sabemos que. Como está definida la función, en este caso que tenemos en cuenta, es 4x, ¿no? Ajá, Sabemos que
que depende del número que yo le ponga a la X, va a cambiar la inclinación. Exacto. Pero O sea, eso se de va. antemano, eso ahorita en este ejemplo está fijo. Mm. Pero creo que ya pescaste la idea. Fíjate por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ajá, eso. O sea, como o sea, el otro necesita ser más pequeño la distancia. Pero qué tan pequeña, pues a lo mejor como, no sé, un cuarto. Voilà, ¿verdad? ¿Qué delta vas a agarrar? Acuérdense que este valor tiene que ser 7 más delta, ¿verdad? Y este 7 menos delta. Porque las deltas son las que acotan a las restas de x. Mientras que la epsilon acota a los valores de la función. Entonces, ¿qué delta te va a servir? ¿Cuál me dijiste tú? Yo dije como entre 4. Ok. Entonces, la geometría de este ejemplo, el ejemplo concreto, me está sugiriendo que delta sea ujú, que delta sea un cuarto de epsilon. ¿Sí o No, no? sí. ¿Por qué? Porque, y bueno, esta delta que yo tengo que encontrar, o sea, eso es lo difícil del ejercicio, encontrar la delta que dependa de la epsilon. Siempre es lo más difícil. ¿Por qué? Porque va a depender del ejemplo concreto que estén ustedes trabajando. ¿Por qué pensaste en un cuarto? Bueno, pues porque a mí como que me da la idea de que un intervalito aquí, como todo se está multiplicando por 4, pues probablemente las distancias se aumenten por 4. Sí, así. Sí, un instinto. ¿Sí o no? Entonces, voy a, si quieren pongo un dibujito adicional aquí, para ver qué está haciendo la función. Y eso depende de la función. Por supuesto, si yo tengo una función más sofisticada, híjole, la delta tiene que ser igual de sofisticada, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurre? Bueno, observando la función, observando la gráfica de la función, meditando qué me puede decir la función para ayudarme, ¿no? Sí. Ah, me escribieron en el chat. Dice, ok, qué bueno, Mariana. Sí, y es lo importante, ¿verdad? Hay que entender las cosas. Este, y para eso, pues, las cosas de las que uno se valga son buenas, ¿no? Bueno, miren, si yo tengo el 7, vamos a poner aquí un 9. ¿Por qué un 9? Porque estoy tomando como ejemplo un intervalo de longitud 2, para que entendamos por qué la delta es un cuarto de epsilon, ¿no? ¿Qué le pasa a esta longitud cuando ustedes se la llevan a la epsilon, ¿no? Bueno, el 7, aquí está, y nos Entonces, manda al multiplicarlo por 4, ¿no? ¿mandé? En este caso, el 2 sería multiplicado por 4, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí es como que lo que Sí. esperamos. A ver, yo creo que ya con esto ya le dimos matanga al ejercicio. Y qué bueno que ahí Mariana pidió un ejercicio simple porque si no, yo no iba a acabar o a lo mejor ni se me iba a ocurrir. Este, Digo, estas cosas uno las debe de traer ya muy bien preparadas en una clase, ¿verdad? Para no hacerle perder el tiempo a la gente. Bueno, entonces la función sigue siendo 4x, ¿no? Entonces, 4 por 9 son 36. Déjenme lo pongo aquí. No se hacen bolas con el 7 más, más delta, ¿verdad? Ahí está. Pero no sería epsilon. Sí, esto es epsilon. 36. Ah, ok. Entonces, nada más estoy hablando de la mitad de arriba, ¿no? ¿Esta longitud cuánto es? De 36 a 28.
8. ¿Qué le hizo la función a esta longitud chiquita de 2? Pues como la función multiplicó por 4, la amplió a 8. Si por alguna razón yo estuviera pensando en un épsilon igual a 8, pues fíjate que el delta, que tú lo puedes pensar como ese 8 entre 4, te va a servir, porque todos los vatos que tú puedas meter aquí, todas las X que metas acá, con que la X esté cerca del 7 menor que 2, tú puedes garantizar que la f de X va a estar cerca del 28 menor que 8, o sea, menor que épsilon. ¿Me explico? Sí. Y fíjense, lo vamos a poner aquí, menos 7 menor que 2. Esto implica que f de X menos 28 es menor que 8. ¿Y cómo es este 2 comparado con el 8? ¿Cómo es esta delta comparada con la épsilon? Si la épsilon fue lo primero que diste, entonces agárrate la épsilon y divídela entre 4. Porque esta condición te va a garantizar esto. Esa es nuestra intuición, ¿verdad? Si lo O sea, nada piensan, más es ajustarlo, ¿no? exacto, sí. Si lo piensan en términos de sucesiones, ustedes tendrían una xn, bueno, perdón, una n mayor que cierto número, n mayor que m, porque así ustedes se van a acercar al valor de control, que es el 7, al A, ¿verdad? Entonces, si eso garantiza que xn menos 28 sea menor que epsilon, bueno, si es lo que quieren, pues entonces ustedes eligen la n lo suficientemente grande como para que se acerque al 7 de manera más cercana, como ustedes les dice la delta, ¿verdad? Entonces, déjenme redacto ya el ejercicio, porque ya casi nos vamos. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Considere delta igual a un cuarto de epsilon. Observe que para x en los reales, o si quieren ponerlo así en el dominio de la función, que finalmente son los reales en este caso, para x en el dominio de la función tal que x por 7 es menor que un cuarto de epsilon, o sea, la delta, está bien sencillito el proceso. Delta es un cuarto de epsilon. Observe que si la x la tomas en el dominio y tiene esta gracia, o sea, la x anda aquí metida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces que la función sea menor que epsilon? Bueno, para empezar, ¿qué demonios es la función? Te vas para acá y este vato de aquí es f de x. ¿Y qué cosa es f de x? 4 por x. Entonces yo quiero demostrar que 4x menos 28 es menor que epsilon. ¿Sí o no? O sea, f de x menos el in es menor que epsilon. ¿Cómo le hago? ¿Ya vieron cómo hacerle? Estoy viendo. Paso multiplicando el 4, ¿no? Y se acabó, ¿verdad? Tú tienes esta desigualdad, multiplica la desigualdad por 4, o sea, Ah, pues sí. sí, ¿no? Sí, te queda. Sí, ¿Esto cierto. qué cosa es? Pues el 4 en el valor absoluto lo puedo incorporar porque es un positivo, no le va a hacer nada. 28. Esto yo ya sé por hipótesis que es menor que la delta, o sea, esta era menor que delta. Entonces esto va a ser menor que 4 por delta, que es lo mismo que 4 por 1 entre 4 por epsilon, que es igual a epsilon. O sea, ¿qué acabo de decir? Que este señor,
que es precisamente f de x menos L, es más chico que epsilon, cuadrito, ¿verdad? O si quieren ponerlo como los señores, como los señores bien educados de los 1930, era demostrando, ¿no? Queda demostrado. Bueno, no siempre multiplicando por 4 van a lograr todo, ¿verdad? O sea, fue mi ejemplo sencillito. Híjole, ya me andan buscando. Pero creo que más o menos ilustra la idea, ¿verdad? Sí, ya. Quedó mucho más claro. ¿Alguna duda que tengan? Sí se entiende, ¿verdad? Y sí, yo pongo mucho énfasis en eso de que va a estar difícil encontrar la delta o va a estar difícil encontrar el n número natural a partir del cual esto va a suceder, porque va a depender mucho de la función. ¿Sale? Bueno, aquí la x también pude haberla tomado a la izquierda, pero como es valor absoluto, funciona para los dos lados. ¿Sale, vale? Sí. Muy bien. No hay preguntas, dice Mariana. Los demás, chicos, ¿hay preguntas? ¿Se entiende este cotorreo? ¿Qué nos queda de tarea para, a partir de todo esto? Pues bueno, pues a lo mejor nos hizo falta tratar la continuidad, pero si ya mostramos que la función le pega al límite, o sea, si yo puedo probar que f de 7 es 28 en este caso, que en este caso pues es evidente que es 28, yo además de tener el límite bien definido, como lo acabo de probar aquí, podría mostrar que la función es continua, ¿verdad? Pero bueno, no les he entregado sus calificaciones a los que se las debo. Este fin de semana voy a dedicarme a eso. Yo espero por ahí, lo podré hacer ahí en el domingo, pero lo voy a hacer, lo tengo que hacer, los voy a entregar. Y también a ver si alcanzamos a terminar con Ulises la siguiente tarea, que por ahí ya nos pusimos de meta terminarla mañana también. Entonces, yo creo que pronto van a tener ustedes ahí algunos ejercicios más. Con lo de sus calificaciones, no se desesperen, tampoco se agobien por el ojito que le eché a lo que entregaron. Veo que hicieron su esfuerzo, entonces no considero yo que les vaya a ir mal. Digo, no es una promesa, ¿verdad? Pero sí es una primera impresión para que estén tranquilos. Yo sé que es importante para todos, y sobre todo en un primer semestre, saber cómo voy, ¿verdad? Cómo le estoy haciendo, tengo que echarle más ganas, dónde tengo que corregir cosas. Voy a tratar de entregárselas de esa manera, ¿sale? Voy a hacer todo lo posible. A veces andamos muy apretados de tiempo por las demás cosas que tenemos encima, pero sepan ustedes que sí, los atendemos ahí como debe ser y con mucho gusto, ¿sale? Pero bueno, vámonos pues. ¿Ya nadie tiene dudas, No, profesor. preguntas? Les comparto la grabación y las notas como siempre, en un rato más. Bueno, ok, sí, sí, Mariana. Bueno, nos vemos, Katy. Adiós, Etel, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Bueno, gracias, profe. Nos vemos, Rodrigo. Adiós, Victoria. Cuídense.
Yes. Bye.